respuestas en el siguiente reportaje. Que la constructora se ahorró plata, que compraron materiales chinos, que lo soldaron donde no debían hacerlo, incluso que lo instalaron al revés. Las soldaduras y hasta el acero que le daba la firmeza a la estructura eran de mala calidad. La empresa española a cargo de la obra fue finiquitada por el MOB. Se convirtió en un dolor de cabeza. Errores de diseño, montaje, construcción. Todo pareciera estar dicho sobre las fallas que transformaron a este puente en una vergüenza mundial. Pero más allá de las fallas en la obra, en la construcción, más allá de lo estrictamente evidente de la ingeniería, ¿qué hay debajo del Caucao? ¿Qué intereses políticos y económicos pueden esconderse bajo el alero de este puente? Aquí hay una gran cantidad de dinero y esto no es un error casual. ¿Cómo pasa un asesor de la empresa que construye a ser nombrado director general de obras en el MOB? ¿Usted sabía que Javier Osorio asesoraba a ASBI cuando usted lo nombra director general de obras? Cuando estoy diciendo que es un hecho público y conocido, es conocido por todas las personas que estaban en el ministerio y por supuesto por la nueva autoridad encabezada por mí. ¿Cuál era exactamente y en qué consistía el diseño que Sicsa vende al MOB? ¿Existe un diseño mecánico? Nunca existió un proyecto completo de un diseño mecánico. De la totalidad de planos que tiene el proyecto, habrá un 10% está firmado, el resto no tiene firma. Hemos ido hacia atrás, por una parte que es con la etapa de diseño, en la que estamos abocados principalmente en los próximos días. El fracaso de la construcción del puente Caucao se debe única y exclusivamente a la calidad del estudio de ingeniería. ¿Cuál es la historia de la empresa encargada de este diseño y cuáles son sus vínculos con el MOB? Que el MOB le haya comprado un diseño a Sicsa, que pagaba sobresueldos en el mismo MOB. ¿No le parece por lo menos cuestionable? Mire, el MOB Gate es una parte de la historia de este ministerio. Aquí está en la sombra quién es Sicsa. Para acercarnos a la verdadera historia del Caucao, es necesario trasladarnos hasta el origen del proyecto. Indagamos sobre las razones que originaron la falla, accedimos a documentos privados y entrevistamos en exclusiva a los involucrados. Poco a poco fuimos descubriendo que las verdaderas causas del fracaso del Caucao van mucho más allá de la ingeniería. Develaremos insospechados vínculos que este puente tiene con una escandalosa historia de corrupción. Hablamos del caso MOB Gate, que cruza este puente y marca un antes y un después en la historia del MOB. Sicsa fue una de las empresas cuestionadas y sancionadas en relación con el tema famoso de MOB Gate, que tuvo que ver con financiamiento de la política por vías no legales. En este caso, pese a encontrarse en esa situación, a Sicsa se le adjudicó en su oportunidad ese proyecto de diseño. Y a nuestro entender, y así lo hemos planteado, es en el diseño donde se encuentran las razones y las justificaciones para los errores que se pueden haber producido en la materialización de este puente. Pero eso no es todo, porque el Ministerio Público también investiga posible fraude al fisco y negociación incompatible. La mirada está puesta, entre otros, en un personaje clave. Ya le contaremos sobre él. En 2007 se da el vamos definitivo al Caucao. La empresa que se adjudica esta licitación del diseño del puente en diciembre de ese mismo año se llama Sicsa. Esta es una empresa de capitales españoles que opera en Chile y en ella podría radicar el origen del problema. Ya le explicaremos por qué. Para entender los problemas en la obra del puente es necesario explicar que el Caucao tiene al menos dos diseños distintos, uno estructural y uno mecánico. El estructural contempla los pilotes, las vigas, la resistencia, la capacidad de resistir un sismo, por ejemplo. El segundo, en cambio, es decir, el mecánico, contempla el diseño de levante del puente. Es lo que lo hace móvil y lo transforma en un puente basculante. Esta es justamente la parte del Caucao que presenta problemas. ¿Por qué? Cuando el MOB llama a licitación para el diseño del Caucao, ofrece comprar un diseño completo, es decir, un estudio de ingeniería que permita construir un puente móvil. Sicsa no diseña puentes, pero actúa como intermediario y encarga el estudio a una prestigiosa empresa española, Fernández Casado.
Esta empresa diseña el puente, lo vende a Sixsa y esta a su vez lo vende al MOP. Pero aquí hay un gran detalle, porque Fernández Casado asegura que lo que Sixsa entrega al MOP no es estrictamente lo que ellos diseñaron. Javier, ¿elabora Fernández Casado el diseño mecánico del puente Caucao? No, como le he dicho, nosotros no somos especialistas en ingeniería mecánica. Todo ese tipo de detalles que no se salen de la ingeniería estructural, nosotros no intervenimos. De hecho, hicimos sugerencias para que la parte mecánica fuera desarrollada por especialistas con los que nosotros habíamos trabajado otras veces. ¿Y Sixsa acude a esos especialistas o no? No, ellos decidieron desarrollarlos con ingenieros propios. Pues la parte del desarrollo mecánico pensaron o decidieron que serían capaces de desarrollarlo internamente. Nosotros la verdad es que insistimos, primero propusimos y luego desde luego mostramos nuestro desacuerdo con que no fuera realizado por empresas especialistas. La Contraloría General de la República y la Fiscalía Centro Norte han indagado acerca del diseño mecánico del puente. Hasta ahora no se han encontrado los planos y el fiscal ha tomado declaración a varios funcionarios del MOP. Algunos mencionan al ingeniero Mauricio Guzmán como responsable de haberse llevado esos planos cuando renuncia al MOP. La aprobación se realiza con viñetas del Departamento de Proyectos de Estructura. Se realizó un trabajo muy extenso y riguroso de revisar el proyecto del puente. El ingeniero a cargo de esta revisión fue Mauricio Guzmán. La persona que revisó el proyecto ya no trabajaba en el departamento. Se trata del ingeniero Mauricio Guzmán Silva, que se fue a trabajar a la empresa privada. El revisor del proyecto no dejó respaldo digital de los proyectos visados. Pero Mauricio Guzmán asegura que él no es el responsable, pues él solamente revisa la parte estructural del puente. Cualquier proyecto de puente tradicional tiene topografía, mecánica de suelo, hidráulica, estructura, que es lo que me correspondía ver a mí, medio ambiente, expropiaciones. El puente Caucao tiene estas mismas especialidades y cada uno de estos departamentos revisa esos antecedentes y genera una aprobación parcial de estos antecedentes. Pero, como el Caucao es un puente no tradicional porque es un puente móvil, tenía estas dos especialidades aparte, la mecánica de suelo y la hidráulica. Y por ende, para poder visar el diseño de esto, se requería la revisión de estos antecedentes. ¿Había personal especializado en el MOP que pudiera revisar la parte mecánica? No, porque el MOP dentro de sus obras no tiene contemplada la especialidad de mecánica. ¿No había un ingeniero mecánico que pudiera revisar si el diseño mecánico venía bien o mal? No había un departamento especializado en eso. ¿Quién revisa entonces el diseño mecánico del puente Caucao? Según este documento, el MOP pagó 3 millones de pesos a un ingeniero externo para que revisara el diseño mecánico del puente. El ingeniero es Guillermo Ríos, quien firma recibiendo estos 3 millones de pesos de parte del MOP. Actualmente vive fuera de Chile y no fue posible obtener sus declaraciones. ¿Pero qué es realmente lo que él revisa? ¿Existe realmente este diseño? Nunca existió un proyecto completo de un diseño mecánico. Lo que había acá eran bosquejos, láminas, referenciales, una ingeniería preliminar para poder llegar a la ingeniería definitiva. Walter Wilson era el inspector fiscal de la obra. El MOP lo responsabiliza de no dar aviso oportuno sobre las fallas en la construcción del puente y lo desvincula, sin sumario. Esta es la primera vez que decide dar una entrevista. A mí me despiden porque yo siempre, a viva voz, exigí y dije que había que aclarar esto y que había que decir definitivamente que el problema, la causa basal de todo esto que había ocurrido en la construcción se debía al proyecto, al estudio de ingeniería, al diseño. El fracaso de la construcción del puente Caucao se debe única y exclusivamente a esto, a la calidad del estudio de ingeniería. ¿Cómo se explica entonces que la empresa constructora ASBI se haya adjudicado este proyecto sin tener la capacidad de detectar los problemas? Si el diseño era tan deficiente, ASBI lo pudo haber detectado también, ¿o no? A ver, lo que pasa es que en el proceso de licitación, si bien es cierto, las empresas contratistas reciben los antecedentes del proyecto. ¿Qué son? Los planos, las explicaciones técnicas, las bases de licitación. Las memorias de cálculo no se le entregaron a nadie, ni siquiera a la empresa constructora. Nunca se la entregaron. Por lo tanto, ellos lo que hacen en el periodo de licitación es tomar todas las partidas que están definidas por el mandante, por el licitante, y empezar a cotizar en el mercado nacional y mercado internacional cada uno de esos valores para poder presentar su oferta económica. Okay. Pero no realizan, no tienen tiempo para realizar un estudio
acabado de ingeniería de lo que está acá. En ASFI aseguran que los estudios vienen aprobados por el Ministerio de Obras Públicas y que no se revisan de nuevo. Cuando ustedes adjudican la licitación de la construcción de esta obra, ¿sabían cómo venía el diseño? En general, como en este tipo de licitaciones, que son de construcción, nos basamos en los antecedentes que nos entrega el mandante, en este caso el MOP. Es muy complejo en una etapa de licitación donde los tiempos son muy acotados para poder hacer un estudio. Tú tienes que necesariamente creer que el proyecto que estás entregando es bueno, es válido. Para eso el MOP contrató una ingeniería, para eso pagó una serie de profesionales, un inspector fiscal de ese proyecto, y te está diciendo, este es un proyecto para construir. El Ministerio de Obras Públicas finiquitó el contrato con ASFI y la suspendió por 2 años. El ministro Undurraga considera que las responsabilidades de ASFI son evidentes. La responsabilidad del sistema de levante era de la empresa constructora, ASFI, y por lo tanto el que haya fallado el sistema de levante es un problema de la empresa constructora que tiene que responder. A ver, partamos de una base. Yo construyo lo que dice el proyecto. Yo construyo bien ese diseño. Ahora, si está mal diseñado, va a fallar. Falló. Claro, pero no por mala construcción, por mal diseño. Pero si yo tengo experiencia en esto, cuando lo estoy construyendo, me doy cuenta que lo que estoy haciendo no va a resultar. ¿Qué hicieron con eso? Como te digo, nosotros advertimos a nuestro mandante. Es el mandante, en este caso el MOP, quien tiene que decidir qué hacer, no nosotros. Nosotros no le podemos imponer un diseño distinto ni podemos ejecutar algo que no esté avalado por ellos. ¿Pero se dieron cuenta que no iba a funcionar? Nosotros dimos cuenta de los errores que había en el diseño. ¿Y lo siguieron construyendo? Por orden expresa de nuestro mandante. Este es el documento a través del cual ASFI cuestiona el sistema de levante del puente. Entre sus principales cuestionamientos están: los cilindros principales de elevación no tienen fuerza suficiente para elevar el tablero basculante. No se han detectado elementos de seguridad redundantes en el circuito hidráulico, lo que no garantizaría una sincronización adecuada del movimiento. ¿Qué pasó con estos cuestionamientos? La respuesta del ministerio fue que deben remitirse las dudas al consultor, es decir, a CICSA, encargada de ese diseño. ¿Y qué fue lo que dijo CICSA? No existen problemas técnicos en el diseño del proyecto de ingeniería licitado, por lo que no ameritan modificaciones. Esa orden de continuar se dio en el gobierno de Sebastián Piñera, cuando Lorenz Goldborn era ministro de Obras Públicas. Pero ¿dónde está el diseño mecánico del Caucao? Ministro, ¿cómo podemos decir que hay problemas en la construcción si no podemos llevar la construcción a ajustarla o no con el diseño, porque el diseño usted no lo tiene? Mire, esto probablemente no lo vamos a resolver en una conversación entre usted y yo aquí frente a la Cámara. Por eso hay tribunales de justicia. La pregunta es, ¿dónde está el diseño mecánico? ¿Cómo podemos decir que la empresa se equivocó en la construcción si no sabemos cuáles fueron las indicaciones que se le dieron para construir? Se construyó un puente de esta envergadura con un diseño con características no antes construidas en Chile y no tenemos el diseño mecánico con el cual el MOP manda a construir este puente. Mire, aquí hay 2 posibilidades. O ese diseño mecánico, la verdad que nunca llegó, por lo que usted me dice su pregunta, o ese diseño mecánico está muy escondido y no ha podido ser encontrado. En todo caso, ese diseño y toda la aprobación del diseño fue hecho en el año 2011. Bajo la administración del entonces ministro de Obras Públicas, Lorenz Goldborn, cuando Sebastián Piñera era presidente, se pone la primera piedra del puente Caucao. Intentamos conversar con el exministro, pero no estuvo dispuesto a responder preguntas. Hernández Solminiac, primer ministro de Piñera, sin embargo, aseguró que el diseño del puente venía revisado cuando ellos asumen la administración. Esta carrera se inicia con el diseño, cuyo diseño fue licitado y recibido y aprobado durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Cuando tú decides hacer un puente, pides los estudios, revisas antes de licitar. Sergio Vitar era ministro del ramo cuando el MOP aprueba el diseño del tramo móvil del puente y es bajo su administración que el MOP paga a CICSA por este diseño. Esto es en parte el pago que hace el MOP a CICSA. Por el diseño preliminar del tramo móvil pagó poco más de 24 millones de pesos y por el diseño definitivo del sistema móvil del puente el pago supera los 49 millones. Pero lo que ustedes pagaron, ¿qué clase de estudio era? Yo no tengo conocimiento qué pasó con vialidad en ese tiempo, qué se entregó, pero normalmente el Ministerio revisa con bastante cuidado porque está después la Dirección General de Obras Públicas, así que debe estar ahí. Uno confía
en la información que le transfiere el gobierno anterior y hace su trabajo en función de los datos y los esfuerzos económicos que se han realizado hasta la fecha. Pero el estudio de ingeniería que el MOP encarga a CICSA se compra en el periodo en que Eduardo Vitrán era ministro de Obras Públicas. Cuando lo abordamos señaló que no tenía memoria sobre los hechos. Le pedimos una entrevista para los próximos días, pero después de casi 4 semanas decidió no recibir a Informe Especial y nos envió este comunicado. En él señala que desconoce por qué CICSA logró inscribirse en el registro y adjudicarse el diseño sin reparos de la Contraloría. Agrega que la inscripción en el registro de contratistas es un proceso que no supervisa el ministro y que él ya no estaba en el MOP cuando fue aprobado el estudio de prefactibilidad. Pero según este documento al que tuvo acceso Informe Especial, Eduardo Vitrán sí era ministro de Obras Públicas cuando el MOP le abre las puertas a CICSA. Así queda señalado en esta resolución, a través de la cual el Ministerio de Obras Públicas acepta la propuesta de CICSA para el diseño del puente Caucau en diciembre de 2007. El actual ministro de Obras Públicas ha centrado la responsabilidad en la constructora y recién se abre a la posibilidad de indagar en la responsabilidad que pudiera tener CICSA, a quien el MOP paga por un diseño definitivo que hasta ahora nadie encuentra. ¿Por qué el diseño no se cuestionó antes, ministro? Si finalmente se descubre que el diseño fue mal validado, esa responsabilidad hay que encontrarla en el año 2011, que fue cuando se validó el diseño. Pero esta empresa encargada de conseguir el diseño tiene conexiones con el ministerio desde mucho antes. A CICSA y el MOP los une una historia de corrupción. La ministra Gloria Ana Chevesic comprobó que en el año 2001 CICSA pagó 40 millones de pesos al MOP. Este dinero fue destinado a pagar sobresueldos, por ejemplo, a Enrique París, ex jefe de gabinete de Ricardo Lagos, quien recibió poco más de 7 millones de pesos. El dinero fue gestionado por Julio Toro, el entonces jefe de concesiones del MOP. La sentencia de la jueza Chevesic se dictó en julio de 2007. En diciembre de ese mismo año, el MOP le adjudica el diseño del Caucau a la misma empresa condenada, CICSA, quien finalmente recibe del MOP poco más de 626 millones de pesos por adjudicarse el diseño del puente. Pese a esta condena, CICSA siguió ejecutando contratos con el MOP. ¿Qué dice el ministro Undurraga? Que el MOP le haya comprado un diseño a CICSA, que pagaba sobresueldos en el mismo MOP. ¿No le parece por lo menos cuestionable? Mire, el MOPGATE es una parte de la historia de este ministerio, una parte de la historia triste y lamentable de este ministerio, pero el ministerio sigue funcionando hacia adelante. Han pasado varios años de ello y yo en lo que tiene que ver con el puente Caucau me voy a asegurar y me estoy asegurando que todas las empresas tengan sanción, como ya la están teniendo. Estas son las oficinas de CICSA en Chile, la empresa encargada de conseguir un diseño para el puente Caucau, la misma que pagaba sobresueldos al MOP y que fue condenada por la ministra Gloria Ana Chevesic en el contexto del caso MOPGATE. Intentamos conseguir una entrevista con esta empresa en repetidas ocasiones, aunque comprobamos lo contrario, siempre nos dijeron que los ejecutivos estaban de viaje fuera del país. Mientras, en paralelo a los sumarios del MOP y a las diligencias de Contraloría, la Fiscalía Centro Norte investiga los posibles delitos de negociación incompatible y fraude al fisco. En la investigación del fiscal José Morales figura un nombre clave, el de un conocido operador político que aparece firmando un documento con el que se traspasan miles de millones de pesos a la empresa constructora que él mismo había asesorado. Según su propia declaración, Javier Osorio es un activo colaborador de fondos para las campañas políticas de los candidatos de la democracia cristiana. Es nombrado director general de obras cuando el puente Caucau ya se estaba construyendo. Llevaba menos de 3 meses en este cargo cuando firma un importante documento que permite traspasar 1.800 millones de pesos a la empresa ASBI, encargada de la construcción del puente. Para ese entonces ya se sabía de los problemas en la obra, pero lo que estaba en secreto eran las asesorías que Javier Osorio había prestado a la misma empresa a la cual le estaba traspasando este dinero. El último cheque que ASBI paga a Osorio por poco más de 3.700.000 pesos fue cobrado por Osorio solo 2 semanas antes de asumir su cargo en el MOP. Pero eso no es todo, porque descubrimos que Javier Osorio también había sido nombrado jefe de los asesores del MOP. ¿Cuándo? Cuando Eduardo Vitrán era ministro de Obras Públicas. Lo sorprendente es que para ese entonces Javier Osorio era el gerente de CICSA Chile, la misma empresa que había pagado sobresueldos en el MOP
y la misma que al poco tiempo después de que Osorio asume en el MOP, se adjudica el diseño del puente Caucao. Después de que Osorio asume en el MOP, se adjudica el diseño del puente Caucao. Hablé con usted por teléfono, ¿se acuerda el otro día? No puede hacer. Estoy conversando con un amigo. Sí, señor, pero necesito hacer unas preguntas. Mire, estamos haciendo un reportaje preparado especial acerca del puente Caucao. Usted está involucrado en esta historia. Vamos a contar su historia. Tenemos información de usted. Estoy hablando con un amigo. Y le tenemos que hacer preguntas. Estoy hablando con un amigo, una persona de la calle, que converso todos los días y no te voy a contestar. ¿Ya? ¿Estamos? Gracias. Javier Osorio declara 2 veces ante el fiscal del caso. Primero dice que él no firma el documento que da el visto bueno para los 1.800 millones. Luego es citado por segunda vez y esta vez en calidad de imputado reconoce que esta sí es su firma. Con ella se da el vamos, luego de un análisis técnico, a la entrega del dinero de parte del Ministerio de Obras Públicas a ASBI, la empresa que él mismo asesoraba. Es decir, Osorio pasa de ser asesor de ASBI a instalarse al otro lado del mostrador, en el MOP, lugar en el cual él mismo, según indagamos, había sido el encargado de gestionar dineros para el Caucao. En este documento de Contraloría se detallan las funciones de Osorio para ASBI. Prestar asesoramiento técnico integral al cliente ASBI Chile S.A., a objeto de determinar las mejores opciones que existan para el desarrollo de nuevos contratos, con especial énfasis en aquellos relacionados con el Ministerio de Obras Públicas u otra entidad que sea de interés para el cliente. Esto quiere decir que su trabajo consistía en conseguir que ASBI se adjudicara o ganara nuevas licitaciones del Ministerio de Obras Públicas. En otras palabras, Osorio conseguía que se celebraran nuevos contratos entre ASBI y el MOP. Pero eso no es todo. El detalle de sus funciones continúa. Ponga atención con esta descripción. Gestionar ante los mandantes del cliente ASBI Chile adjudicaciones de contrato, modificaciones, aumentos de obras extraordinarias, modificaciones de contrato presupuestarias y de caja. O sea, Javier Osorio era el encargado de conseguir platas en el MOP. ¿Cómo? Su experiencia y su nivel de relaciones le permitían, según la propia empresa que lo contrató, gestionar más rápida y eficazmente las modificaciones de contrato y aumentar así las sumas de dinero originales con las que se habían licitado las obras. En su defensa, Javier Osorio ha señalado que prestó servicios para una empresa con un RUT distinto. Esto es parte de lo que reproduce el diario La Tercera con respecto a la declaración de Osorio ante el fiscal. Se trataba de un tema netamente administrativo. De hecho, el convenio yo no lo había firmado, sino que simplemente visé o autoricé. Quiero insistir en que no he tenido vinculación contractual con la sociedad que construía el puente Caucao, sino que con una empresa del grupo, que es ASBI Chile S.A. Nunca he recibido honorarios de la empresa que construyó el puente y las boletas y facturas emitidas se realizaron a ASBI Chile S.A. La empresa que construye el puente, sin embargo, reconoce que son ellos quienes contratan a Osorio. Es más, reconocen incluso que él mismo era quien gestionaba ante el MOP más dineros para la obra del Caucao. O sea, los 1.800 millones de pesos fueron gestionados por Osorio cuando estaba en ASBI y aprobados por el mismo Osorio luego, cuando se instala en el MOP. ¿Cuáles eran las funciones de Javier Osorio en ASBI? Él estaba contratado para gestionar ¿qué? Ante el Ministerio de Obras Públicas. Él estaba contratado para gestionar estados de pago, informes, modificaciones de contrato. En esa calidad, entonces entendemos que Osorio en algún momento gestiona o no aumentos de contrato para el proyecto del Caucao ante el MOP, siendo Osorio asesor de ASBI. Cuando era asesor, sí. Cuando era asesor, gestiona modificaciones de contrato. Sin ¿Para embargo, el proyecto del Caucao? Para el proyecto y para otros también. Para todos los proyectos que tenía la empresa frente al MOP. Pero ¿cómo llega Osorio a ocupar este cargo clave en el MOP? ¿Y por qué razón no se inhabilita para avisar estos documentos, considerando que había asesorado a la misma empresa? Se le otorga un cargo importante en el Ministerio de Obras Públicas, que permite incluso que él vise traspasos de dinero hacia la misma empresa que él estaba asesorando. Bueno, justamente por esas razones es que ya no trabaja y ya no es el director general de Obras Públicas. Déjeme decir. Pero ¿cómo se explica que se le haya dejado entrar al MOP y que se le haya nombrado en un cargo? Cuando se ingresa al sector público
cuando se ingresa a un cargo de responsabilidad en el gobierno, las personas pueden tener habilidades y tienen que mencionarlas. Cuando las mencionan, en este caso, un hecho público y notorio y conocido en su momento, cuando las mencionan, se tienen que inhabilitar de un conjunto de decisiones. Junto a Javier Osorio fue desvinculado, entre otros, el inspector fiscal de la obra, Walter Wilson. Este último tiene interpuesta una demanda por despido injustificado. Es paradójico que esta es una decisión que adopten las autoridades y no exista ninguna autoridad que se haya hecho responsable. ¿Y quién es el responsable? Finalmente, el que hizo la pega. El que era un ingeniero, un profesional de 20 años de trayectoria, con una trayectoria intachable. Su defensa asegura que las alertas fueron dadas por Wilson, pero que en ese entonces no fue escuchado porque existía una presión política para inaugurar el puente. Había una posición desde el Ministerio de Obras Públicas, desde el ministro hacia abajo, y la decisión era terminar el puente e inaugurar el puente antes de este mandato. Una obra que va a estar terminada en enero del año 2014, de manera tal que el presidente Sebastián Piñera pueda entregarla total y completamente terminada. Por eso yo puedo llegar a explicarme que después de todas las alertas que hizo don Walter, de todas las comunicaciones que hizo hacia sus pares y hacia las autoridades del Ministerio Público, estas no hayan hecho nada. E insistieron constantemente, y le insistieron a don Walter constantemente de que siga adelante. Cueste lo que cueste. Las acciones judiciales que cruzan el Caucao son varias. El propio ministro está demandado por prevaricación de parte de Sañartu, la empresa contratada para fiscalizar las obras de parte del MOP, y a quienes a su vez el ministro acusa de no dar aviso oportuno de los problemas en la construcción. Sañartu, que paradójicamente tiene calificaciones con nota 7 por parte del MOP, está suspendida por 2 años y espera resolución de la justicia. Cuando el ministro Alberto Undurraga decide abrir una investigación o iniciar una investigación solo en contra de la constructora y solo en contra de la inspección técnica de obra, deja a alguien fuera de todo planteamiento o posibilidad de investigación, que es a la empresa de diseño, quien no desarrolló o desarrolló erróneamente o al menos parcialmente el sistema de levante del puente, que en definitiva es lo que falla. Se nos termina responsabilizando de no advertir y de no efectuar proposiciones para la solución de un sistema de levante que abiertamente quedaba fuera de nuestra competencia y capacidades. Cuando una empresa constructora pone los brazos al revés o pone mal el acero, evidentemente que tiene un problema de construcción. Cuando una empresa contratada para el control y la asesoría no hace bien el control, evidentemente que tiene un problema. Ambas han sido sancionadas. Eso no opta a que si hay responsabilidad también en la empresa de diseño, también tiene que ser sancionada. El fiscal del caso aún no tiene formalizados, pero Javier Osorio y Walter Wilson son imputados. Lo que nosotros investigamos en definitiva es si en la etapa de diseño del puente o en la etapa de construcción y ahora incluso en las etapas posteriores se han cometido algunos delitos, ya sea por aquellos que diseñaron, por aquellos que construyeron o por aquellas personas, por aquellos funcionarios públicos que participaron en la supervisión, en el diseño o en todo el proceso posterior a que el puente quedó detenido. Mientras los tribunales resuelven las demandas cruzadas y el fiscal investiga posible fraude al fisco, entre otros delitos, el MOP sigue pagando 1 millón de pesos diarios por el mantenimiento y resguardo del puente que pretende demoler y volver a construir. Al mismo tiempo, sigue pagando millonarias sumas a Sixsa, la empresa que debía entregar el diseño, que no aparece y que está condenada por los sobresueldos. Actualmente los contratos con esta empresa suman más de 12.000 millones de pesos. En los últimos días y tras las indagaciones para este reportaje, el MOP anunció que estudia la posibilidad de terminar estos contratos y sacar a Sixsa de los registros del ministerio.